Ahora nosotros vamos a crear una configuración en Java, ¿sí? Vamos a crear una clase planita llamada Forecast. El objetivo de la siguiente práctica es lo siguiente, ¿no? No todas las dependencias que nosotros manejamos, no todo lo que utilizamos como librerías, no siempre son bins. Entonces, si las librerías que manejas todas fueran componentes, tú podrías inyectarlo directamente. Ejemplo, en este controlador, como Greeting Service Implementation es un componente, podemos directamente utilizarlo y va a poder realizarse la inyección. Pero si Greeting Service Implementation no fuera un componente, ya no va a funcionar. Lo que generalmente pasa es, a veces tú necesitas utilizar librerías externas y esas librerías externas no son componentes de Spring. Y si tú quieres aplicar lo que es la inyección de dependencia, tendrías que hacer algunas cosas adicionales más, o sea, exponerlo como si fuera un bin. Para hacer eso, entonces nosotros vamos a crear una clase plana, en primer lugar, asumiendo que fuera una clase de cualquier librería, ¿sí? Esa clase plana se va a llamar entonces para nosotros Forecast, de pronóstico. Wow, ¿qué estamos haciendo? Voy a regresar a la otra vista de proyecto nada más. Aquí voy a crear una nueva clase que se llame Forecast. Esta clase hay que en todo momento, digamos, estar consciente de que no es un componente. No está anotado con @component, ni con controller, ni con service, ni con ninguno de esos. Esto simplemente va a tener un método llamado weather. ¿Sí? Será de tipo público y va a devolver un string. De tipo string, se llamará weather y simplemente va a retornar, no voy a hacer nada inteligente, simplemente voy a retornar por defecto que va a llover, ¿no? Le voy a decir y rain tomorrow, nada más, ¿sí? Lloverá mañana. Bueno, este es un método de una clase plana, de un pollo, que no es un componente de Spring y que nosotros estamos imaginando que esto fuera, por ejemplo, una clase de una librería, ¿sí? Que no es un componente. Y nosotros quisiéramos utilizarlo para que Spring se encargue de inyectar cada vez que yo quiera un bin de este tipo. Pero como no es un bin, entonces nosotros vamos a hacer ciertas cosas más. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a añadir una línea que imprima en consolita Forecast, ¿sí? Que imprima de Forecast Weather en DI Demo. Recuerdan que aquí tenemos estas sentencias. Vamos a imaginar que fuera un bin y le vamos a decir que la clase es de tipo Forecast. Claro, esta no tiene el método sayHello, sino tiene el método weather, ¿sí? Nada más. Si corremos esto, no debería funcionar. Hay un error y te dice, no hay ninguna definición de ningún bin que se llame Forecast. Y es correcto. Eso te sucedería con cualquier librería. Entonces, nosotros vamos a crear una clase para configuración. Habíamos mencionado que Spring manejaba en sus principios la configuración basada en XML. Y actualmente la configuración favorita es la configuración por anotaciones. Entonces, nosotros vamos a crear una clase que contenga esa anotación. Entonces, en este caso, crearemos una nueva clasecita de configuración. El nombre podría ser cualquier nombre, no es relevante, pero obviamente tú tendrías que dar un nombre significativo, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a llamar bin configuration. Todas las clases de configuración siempre terminan en configuration o en config. Entonces, si tú quieres ver qué tipo de configuración tiene un proyecto
un proyecto en Spring, esto es bastante usual, ¿sí? Es bastante usual que busques todas las clases que terminen en config o configuration, o que tengan esa palabra como tal. Bueno, una vez que nosotros tenemos esta clase llamada Bean Configuration, necesitamos avisarle a Spring que esto va a ser para nosotros una clase de configuración. Y le avisamos eso añadiendo la anotación configuration. Nosotros en esta clase lo que vamos a hacer es un método que nos devuelva en realidad una instancia de ese tipo, ¿sí? Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es un método público que devuelva un bin, o que devuelva una instancia de tipo forecast de la clase de la librería que estuvieras utilizando, y le vamos a llamar forecast. Es conveniente utilizar el mismo nombre en lowercase, ¿sí? ¿Por qué? Porque Spring mira mucho, digamos, para ver, digamos, el matching, mira, digamos, la coincidencia con el nombre de la propiedad y de estos bins. Entonces es buena idea que esto coincida. En este caso nosotros vamos a return una nueva instancia, new. Puedo darme con el IDE, ya saben, control espacio, y me dice forecast, sí, punto y coma. Vamos a retornar entonces eso. Bueno, adicionalmente sucede que para que este archivo de configuración entienda que lo que queremos devolver, que esto es una configuración de bins, aquí nosotros en un archivo, en una clase de configuración como tal, podemos definir cualquier tipo de instanciación de cualquier objeto, haciéndole saber que esto es un bin, con la anotación @bin. Entonces Spring, al buscar los bins, ahora ya lo va a encontrar. Va a venir a este archivo de configuración y va a detectar que aquí está definido un bin para forecast con este nombre, ¿sí? Si volvemos a correr, aquí está, ¿no? Lloverá mañana, ¿sí? Ya no hay ningún problema de inyección. Vamos a hacer un push y le vamos a poner que esto es bin configuration. En el caso particular, por ejemplo, puede aplicarse a librerías, ¿no? Puede aplicar a libraries. Escrito, así estaba bien. Entonces ustedes ya saben, siempre que ustedes estén utilizando una librería o una dependencia, un método de alguna clase de esa dependencia que no sea un bin, ustedes pueden hacer esto. Lo que vamos a hacer ahora es modificar, por ejemplo, la clase Constructor Based Controller. La clase Constructor Based Controller, y vamos a añadir la propiedad forecast aquí. Private forecast. Y nosotros lo que vamos a pretender es que esto tendríamos que hacer los cambios en el constructor para hacer que pase ese nuevo bin más, ¿sí? Entonces no sé si el IDE me ofrecerá adicionar más campos. No, voy a tener que hacerlo totalmente a mano, y voy a adicionar una nueva propiedad que se llame forecast. Y lo que voy a hacer es similar a esto, ¿no? Voy a duplicar este código, pero en este caso le voy a decir, este forecast de aquí afuera es igual al forecast que me está pasando el constructor, nada más, lo mismo que en la anterior línea, ¿no? Estamos seteando las variables nada más.
Ya tenemos nosotros, este ya es un bin para nosotros y es posible inyectarlo de esta manera. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora en el método sayHello, vamos a concatenar la salida de forecast weather a lo que actualmente está botando, ¿sí? La concatenación en Spring es muy sencillo, solamente tendrías que decir más y la otra clase, ¿no? Forecast punto weather, el clima. Entonces te va a saludar y te va a decir cómo va a estar el clima mañana. Pero si hacemos esto, ambas oraciones van a estar juntas. Entonces vamos a añadir un espacio. Pero ese espacio también es otro string. Ahorita ya tenemos 3 strings y tienen que concatenarse, ¿no? El primero, el segundo y el último, ¿verdad? Aquí vamos a añadir un espacio, ¿sí? Si quieren podemos hacer algo más, ¿no? Algo así, ¿sí? No, cualquier cosa que les ayude a diferenciar. Si ahora corremos esto, vemos cómo podemos utilizarlo en el controller. Aquí hay algún problema. Bueno, el test está fallando porque ahora necesita un objeto de tipo forecast más, ¿no? Si quiero probar esto adicionalmente, entonces nosotros necesitamos otro campo private. Ahora el constructor ha cambiado y ahora necesita en este test un forecast. Y necesitamos pasarle el forecast. Obviamente va a dar error si no lo inicializo, porque esto es asumiendo que no, recuerden, esto era asumiendo que no hay bueno, en lugar de hacer eso, sí, vamos a decir que no hay que no tenemos Spring. Listo. Entonces ahora ya va a funcionar. Vean, digamos, podemos notar la importancia de los tests. Si alguien hace alguna modificación a algo que ya está totalmente testeado, obviamente, digamos, ese test va a fallar, ¿no? Entonces es la idea de los tests. Son un mecanismo que te ayudan a ver, controlar los cambios que haces, y tú tendrías que todo el tiempo estar actualizando tu batería de test, ¿no? Entonces ahora, si ustedes pueden observar, dice, ¿no? Hola, el servicio, ¿no? Basado en constructor, y dice mañana va a llover, ¿no? Nada más. Entonces podemos utilizarlo en cualquier otro componente de Spring mismo. Vamos a hacer otro push de esto y vamos a decir bin configuration use in components. En cualquier componente puedes utilizarlo, ¿no? En este caso nosotros hemos utilizado en el controller, ¿verdad?